se le practica, se niega a hacerla. Se puede reconstruir lo siguiente. La presidenta de la Diputación come con un compañero nuestro de esta tertulia, con Fernando Jáuregui, para hablar de temas periodísticos, etc. Jáuregui y su compañero, su novio, el novio de esta señora, es los últimos que ven con vida. Se va a casa, sale de casa, pues se va a cambiar de ropa, sale de casa y tiene que cruzar la pasarela para ir exactamente a la sede del PP, que está enfrente. Cuando entra en la pasarela, la madre y la hija, que la están acechando, salen detrás de ella y a paso más rápido se acercan. La madre se adelanta, que es la que lleva el arma, y le dispara a cañón tocante. Soy cazador y he disparado con pistola. Es dificilísimo darle con una pistola a alguien de aquí a donde está Pilar, para que nos entendamos. Es prácticamente a cañón tocante, a 1 metro. Un tiro en la cabeza, otros 2, el tercero de remate en el suelo. El cuarto se le encasquilla. Dispara, pero no sale la bala. Y está muerta y salen hacia atrás. Dan la vuelta. El policía nacional en ese momento espera, porque ella va tapada con un fular, y espera para verla y reconocerla mejor. Y mientras que la sigue, va llamando por teléfono a sus compañeros para que la capturen. Actúa fenomenalmente. La detención ha sido tan inmediata por ese policía nacional, por su sangre fría y por su buena profesionalidad. ¿Qué hacen? Aquí hay una pequeña versión diferente entre La Razón y nuestros periódicos. Creo más, con perdón, en la nuestra, por lo siguiente. Es mínima, ¿eh? La madre le da a la hija la pistola. Ella la mete en un bolso y se dirige, mientras que la madre va a su Mercedes que tienen aparcado para la huida, ella se dirige al coche de la policía municipal que está al lado, que está esperándole, como muy bien ha dicho Pilar, la está esperando porque han llegado casi al mismo tiempo. Y hay una cosita de la hora que marca la hora de llegada de los 2 vehículos casi al tiempo y a la misma zona. Le deja la pistola, bueno, le deja el bolso, y mientras a su madre ya la han detenido en el Mercedes. Tardan 7 minutos la hija en ir donde la policía municipal y volver. Y ya la detienen. Detienen a las 2. La pistola no aparece hasta que ella la entrega horas después. Más pruebas, y estoy acabando. En 2 años preparando el crimen. En el escenario, en la casa, en el ático de esa chica, donde vive con su madre durante toda la semana, y luego su madre se va el fin de semana a Astorga, donde vive con su marido, el policía. Pero ahí aparecen fotos, mapas, planos, como de mentes criminales. O sea, aparece una escenografía tal, más una pistola más. ¿Cómo consiguen 2 pistolas del mercado negro, porque están borrados los números de serie, que a ver si no se han utilizado para más crímenes, que pudiera ser, en un escenario que ¿qué tienen que ver unas señoras bien, que viven en una zona bien, que hacen vida normal, que toman copas por la noche, en la zona húmeda de tal, con todo esto? Y que su padre y su marido Y son que su policía padre nacional, es el comisario jefe de Astorga. Me hablaban de esa obsesión paranoica retroalimentada por las 2, una especie de folie, que dirían los franceses, a 2. Y en estos momentos el último elemento, la policía municipal, que tarda 30 horas en entregar el arma a sus compañeros policías, que sin embargo ella es parte del dispositivo del funeral de la asesinada. Yo creo que efectivamente, como ha dicho Pilar, está algo más que implicada. Sí, pero Chani, yo Esa es la reconstrucción. No, la reconstrucción a mí me parece magnífica, me parece interesantísima, ¿no? Pero me falta en esa reconstrucción los verdaderos móviles. El motivo, los el móvil. motivos, Sí, evidentemente. sí. Es Nosotros vamos al motivo, o sea, sí. por cómo 2 mujeres, una madre y una hija, se pasan 2 años planeando un asesinato que absolutamente desproporcionado en una ciudad pacífica donde no se asesina a la gente normalmente, es decir, están fuera de la realidad, fuera del mundo que La les gente rodea, se ¿no? asesina en todos
todos los sitios. En Cuenca, por ejemplo, llevamos un año verdaderamente de unas cosas tremendas. Bueno, pero a donde quería yo ir a parar. Es decir, esto no es creíble que esa premeditación durante tanto tiempo, esta reconcentración de odio y tal, provenga de una simple cuestión económica, de los 6.000 euros que se mencionan. Es decir, ahí tiene que haber algo pasional, por sentido común, casi por definición. Yo he leído en alguna parte que el famoso, el padre, el marido de la asesina, podía tener también una relación... Ha sido muy descartado. Sí. Pues esto se ha escrito, se ha publicado. Sí, ¿no? te quiero decir Entonces, que ya sabes que las lenguas también, en ese sentido de decirte que eso que en un primer momento corrió como la pólvora... Sí, corrió como la pólvora y parece que algo tuvo que haber. Pero eso daba algo más de sentido, eso daba algo más de sentido a todo lo que había pasado. Tiene que haber algún elemento pasional que no desconocemos. Y tiene que ser seguramente un elemento pasional que afecta a la asesina, a quien empuña el arma. Antonio. Porque yo creo que una madre no asesina para defender a una hija, no lo veo yo así, no la asesina con esa calidez, con esa tumultuosidad, ¿no? O sea, yo creo que la madre tiene que estar implicada psicológicamente, Antonio, mentalmente. yo creo que es tiempo perdido el pretender llegar a un porqué absoluto de un crimen, porque nos pondríamos en la mismísima mente del criminal, cosa que es imposible porque nosotros no somos criminales. Por tanto, el porqué absoluto del criminal o el del suicida es imposible. Imposible, ontológicamente imposible. De hecho, disculpa, tienes instintos criminales que frenan. pero de hecho, disculpa, este debate se abre cuando todavía no se ha cerrado ni mucho menos el por qué presuntamente un padre y una madre han asesinado a una niña. Es imposible, 10 vidas que nos tiremos dándole vueltas, nunca llegaremos tú y yo a un porqué, jamás. Un padre y una madre. Pero por eso, Carlos, hablábamos de la relación entre la madre. Por eso hablábamos de la relación entre la madre y la hija, de ese perfil que debe ser, si no igual como dice Miguel Ángel, debe ser muy parecido. O sea, ahí debe haber muchas cosas en común. Yo quería ir a otro territorio, incestuosos. a ver si por ahí nuestro experto tiene alguna noticia. Carlos, tengo una reflexión que estoy deseando. Hasta lo publicado no tengo ninguna. Primero, que no sé si es frecuente, no sé si en España es frecuente o ha ocurrido alguna vez o ocurre de vez en cuando, pero al no ser personas notorias, no salga en la prensa, pues que hay un tío que trabaja en un taller de un polígono industrial, lo han despedido y ha ido y ha hecho un estropicio. Es posible que haya habido muchos casos que no han sido noticias, resulta que eso esté ocurriendo habitualmente y haya ido acompañado por su hermano o por su madre o por un vecino, no lo sé. Segundo, no es lo mismo, ¿eh? No lo sé, pero puede que nos encontremos que hay muchos casos porque no si no hubiera mentes criminales no habría 70.000 personas en las cárceles españolas. Lo tuyo es una calentura, lo que dices. A mí el factor de buena familia y tal que decís, yo lo ignoro por completo. La gente es como se comporta. Familia, no, pero te estaba viendo todas las familias son igualmente buenas por principio. No, perdona, en el sentido económico, y otra pregunta, que creo que nos ¿valdría en entendemos. este caso la pregunta clásica del ¿a quién beneficia? Vamos a ver, la primera era en la que os quería interrumpir a Antonio y a Chani, porque los actos criminales no se hacen por lo que le ocurre al criminal. Nunca. Sin excepción, soy así de radical. Nadie mata por lo que le ocurre, le hagan lo que le hagan. Y aquí es donde va la máxima. Siempre se mata por lo que uno cree que le ha ocurrido. Con esto quiero dar un salto sobre lo que habéis planteado los dos y haceros reflexionar conmigo sobre la diferencia que hay entre lo que le haya pasado a la madre, a la hija, a las dos, a la una cruzada con la otra, y lo que ellas puedan creer. Es decir, no se trata de la relación objetiva entre el inspector, jefe y... No, se trata de lo que subjetivamente, equivocadamente o no, ella pueda creer. Esa frase de la madre me ha arruinado la vida. Sí, es decir, y ella lo cree. Es decir, vive la verdad de su delirio. Y esto es, de verdad, querría atribuirle esta diferencia psicopatológicamente fundamental para entender la criminología a José Antonio García Andrade, es el que nos lo explicó en clase, y es, nada pasa en un delito por lo que ocurre, sino por lo que creemos que ocurre. Nosotros no sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por lo que creemos que nos pasa, y reaccionamos de la misma manera.
me parece muy delicado la especulación en torno a una historia de la que se conocen todavía relativamente pocos datos sobre las relaciones interfamiliares. Esto es una ley interfamiliares general de la psicopatología. No me refería tanto a eso como el asunto de si había líos de faldas por medio, amorosos o alguna... Yo no me atrevería a especular, porque la verdad es que no tengo ningún dato y entiendo, es verdad, como decía Antonio Pérez Henares, que hay mucha rumorología en torno a esto y separar los datos de los hechos es bien difícil, ¿no? Pero me ha interesado algo que decía usted, que dice que le provocaba algunas polémicas en las tertulias. La victimología es poco agradecida. Porque entiendo que está hablando del retrato de la víctima, el retrato de lo que ha podido conducir... No, lo arriesgado de la victimología es que, por ejemplo, las víctimas del crimen organizado, de la mafia... No, pero en este caso concreto, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, lo que quiero decir es que, a ver, no se puede entender solo, por mucho que diseccionemos y que tengamos en el diván, incluso si le damos pentotal sódico o propofol, que es una versión muy mejorada, a las dos delincuentes el delito incompleto. Es decir, la criminología se ocupa del delito, del crimen, del criminal, del escenario y de la víctima. Entonces hay una respectividad en el sentido que daba el filósofo Javier Zubiri. ¿Y qué retrato haría usted? Es decir, no se puede entender un crimen tan directo entre dos partes, que no es eventual, en el que el quid prodest tampoco lo veo. ¿Qué gana? Incluso si no hubiera estado ese policía nacional en el puente y hubiera quedado impune, si el crimen hubiera salido perfecto y jamás, ¿qué gana? No sé, yo creo que una de dos, o no es la primera vez que lo hace, y aquí estoy lanzando una incógnita, es decir, vamos a ver, no tengo la menor referencia de ningún delito anterior, pero la agrupación de los disparos, hay algunos indicadores que no podría ahora precisar una relación, pero intuyo que no es la primera fechoría. Y lo que estoy seguro es que quien hace estas cosas merece una especial vigilancia porque puede que no sea la última. Pero sin entrar en el pronóstico y en la retrospectiva, lo que a mí me preocupa es que en la victimología que ha sido apuntada por Carlos, y aquí vuelvo a la segunda pregunta que me tengo apuntada y es muy importante, el perfil del riesgo, por ejemplo, de un empleado de banca que está siendo víctima de unas reclamaciones de lo que él tuvo o no tuvo la culpa, pero desde luego el empleado de banca que está viendo que le ven la cara, ¿no? o el director de personal que no tiene la culpa de ser el que ejecuta el ERE, o el periodista que tiene que informar, y ahora os lo llevo a vuestro terreno, seguro que vosotros alguna vez habéis publicado algo que no ha sido muy agradable. Y eso, en un momento dado, vosotros sois conscientes, porque lo intuís por vuestro propio instinto, de que tenéis un riesgo acumulado. Reflexionad sobre vuestra propia percepción del riesgo después de que habéis sacado una noticia rompedora. Seguro, Fernando, que alguna vez has dicho algo... No entiendo muy bien nada. Sí, que hay personas que están sometidas a un riesgo y a tensiones laborales. Y además eventualmente, o sea, no te dura toda la vida. No entiendo exactamente, porque creo que quería llegar a algún sitio. Isabel Carrasco hubiera debido de ser más sensible al riesgo de lo que lo fue. No sé si eso le hubiera garantizado el sobrevivir. Está en su derecho, o sea, puede pasear libremente siempre. También es difícil imaginarse que a plena luz del día iba a ocurrir algo como lo que ocurrió. Pero Gandhi, que no también hacerse murió... enemigos en política es imposible. No, yo no estoy diciendo... Que ella había contratado una persona hacía unos meses que precisamente reforzaba su seguridad porque dice que había sido amenazada, había sido amenazada. Claro. Se sabe que había sido amenazada. Sí. Y había una tensión en torno al ejercicio de su poder. Lo dejo ahí. Con esto no lo enjuicio. Estoy describiendo que no es como un médico de familia afable, en un geriátrico estas cosas pues no pasan. A los obispos no les pasa. Usted lo deja ahí y ahí lo dejamos también nosotros, Miguel Ángel, por esta noche, porque siguen las investigaciones. Hoy nuestro compañero Fernando Lázaro, en el periódico donde escribe, en el diario El Mundo, asegura que compraron la pistola en Asturias a un toxicómano que después murió por una sobredosis. Son muchas informaciones que estamos conociendo en estas últimas horas y que todas hay que confirmar con todo el rigor. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Le hago entrega del símbolo del programa. El símbolo del programa. Hombre, claro. Tiene ¿Se lo ha ganado usted a pulso? ¿Lo abro? Hombre, claro. Esto es como lo de las pruebas, hay que abrir todo. ¿Explota?
Por Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es para que coja energía. A ver, pues con una foto así. Muchísimas gracias. Un placer, un honor y un privilegio. He aprendido mucho. Y lo que tengo son más preguntas, ¿eh? Os las iré cursando por Twitter, ¿eh? Os mandaré por Twitter preguntas. Por Twitter o a aquí, todos. en No nos moverán, la tertulia informativa. Ha sido un placer. Gracias. Chani, ¿Qué? ¿tú lo viste en directo desde las ventas? No, fue Carlos. O sea que tú lo has visto después, ¿no? Yo lo he visto después. Iván Fandiño es un torero queridísimo en la Alcarria porque aunque es de Orduña, ha vivido siempre y lo consideramos de la tierra. Espera, espera. Pero- Que te lo pongo por si no lo has visto. ¿Qué pasa? Es Iván Fandiño en las ventas. Hombre, Salió por la puerta grande. ¿Qué va a pasar a continuación? No, es que Carlos. lo importante ya está pasando. Lo importante ya está pasando. Claro, no lo te digo yo que importante- no. Chani, lo importante lo está pasando, pero lo vamos a contar en unos minutos, que está Chani esperando, expectante. No nos moverán. Continuamos en la tertulia informativa. Castilla-La Mancha, predicando con el ejemplo. Queda, por tanto, aprobado, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías. Una medida impulsada por el Gobierno regional aquí en Castilla-La Mancha, una medida que pretende la reducción de diputados a la mitad. Tenemos con nosotros esta noche al que lo ha defendido en el Senado, ha estado todo el día en la Cámara Alta, Carlos Cotillas, presidente del Partido Popular de Ciudad Real, también alcalde de Tomelloso. Ha sido una jornada muy intensa. Ha sido una jornada intensa porque debatíamos algo muy importante para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y por lo tanto había que tomárselo muy en serio, con mucho rigor y desde luego con la pasión de los que queremos esta tierra. Ahorrarán más de 4 millones, entre 4 y 5 millones de euros por legislatura, pero ese no es el objetivo. Ese no es el único objetivo de esta medida. ¿Cuál es la filosofía de esta propuesta? La filosofía de esta propuesta es clara. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a los castellano-manchegos un esfuerzo muy importante para que entre todos podamos sacar adelante la economía de nuestra tierra, los servicios sociales básicos en nuestra tierra, la sanidad, la educación en nuestra tierra y por lo tanto ese esfuerzo que todos los castellano-manchegos estamos haciendo para pasar de una economía en ruina que nos dejó el anterior gobierno a una economía en el presente y en el futuro que nos permita seguir creciendo y generar empleo, hace también necesario, desde nuestro punto de vista, que los que representamos a los ciudadanos demos ejemplo. Y el gobierno de Cospedal lo ha hecho eliminando altos cargos, eliminando asesores, eliminando burocracia, eliminando gastos superfluos y también ahora el Poder Legislativo, las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido que es bueno que tener unas Cortes más acordes a la situación económica que vive nuestra región, tener unas Cortes que den ejemplo y en el Congreso y en el Senado hemos aprobado el texto que desde Castilla-La Mancha, desde las Cortes de Castilla-La Mancha nos han remitido. Hola, buenas noches. Bueno, creo que la jornada ha transcurrido no sin conflicto. Ha habido vetos particulares del PSOE, de Izquierda Unida, de Iniciativa. Creo que incluso se ha gritado que era pucherazo, pucherazo. A mí me resulta llamativo porque, bueno, esto quizá ustedes ya lo han destacado, que fue durante el mandato de Barreda, donde hay una reforma unilateral de la ley electoral en la que la única provincia que repartía escaños impares era aquella en la que siempre ganaba el PSOE, que era Ciudad Real, ¿no? Luego hay una posterior reforma suya del gobierno del PP, que aumenta el número de diputados y ahora lo reducen. Yo lo que quería saber es, aparte del ahorro, que creo que, bueno, que efectivamente es una cosa bastante simbólica, si ustedes ya han determinado, hay una horquilla entre 25 y 35 diputados, si ustedes ya han determinado a cuántos diputados más o menos viene el modelo, si tienen un poco pensado el modelo y cuál va a ser el reparto provincial, porque una de las cosas que se les acusa es de que van a hacer un reparto de provincias que vaya acorde a sus intereses, a las provincias donde tienen ustedes mayor implantación y en detrimento del PSOE, que fue efectivamente lo que hizo al contrario el señor Barreda.
Le pregunté, no recuerdo a qué otro compañero suyo de partido esta pregunta hace tiempo en la tertulia de No nos moverán. Dijo que iba a haber más de una provincia que iba a tener diputados impares, de modo que no se les acusara de hacer una ley ad hoc. Entre otras cosas, también les han dicho que han abordado ustedes una reforma del estatuto unilateral. Creo que sería interesante destacar que estamos hablando de un solo artículo, o sea que el estatuto solo se toca en el capítulo de la horquilla de los diputados. No hay ninguna otra reforma que hayan hecho ustedes del estatuto, solo esa exclusivamente. Pero bueno, ¿cómo va a ser el reparto? ¿Cuántos diputados van a votar los castellano-manchegos en las elecciones autonómicas del año que viene? Pues mire, intento contestar varias cosas a la vez, porque es verdad que se nos ha acusado de ser una reforma unilateral y hay que tener en cuenta que en las Cortes de Castilla-La Mancha hay solo dos formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Si el Partido Socialista no quiere llegar a acuerdos y a consensos con el Partido Popular, como viene siendo tradicional en esta legislatura, en la que la radicalidad del Partido Socialista está demostrada jueves tras jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, si no quiere llegar a acuerdos y como no quiere llegar a acuerdos, no somos capaces desde el Partido Popular de sacar adelante nuestras propuestas esperando el consenso, estaríamos implantando algo que en democracia yo creo que no tiene sentido, que es el derecho de veto de la minoría. Y por lo tanto, porque la minoría Partido Socialista quiera vetar todas aquellas propuestas que hacemos, nosotros no podemos permitir que la mayoría de los ciudadanos que han elegido democráticamente a sus representantes y que mayoritariamente, y así lo dicen las encuestas, quieren esta reforma, no podíamos hacer y dejar que el Partido Socialista vetase esta reforma estando en minoría. Por lo tanto, es unilateral porque el Partido Socialista no ha querido reformar este estatuto porque le venía muy bien la anterior ley electoral que ideó el señor Barreda con la complicidad del señor García Page, que era alto responsable del Partido Socialista en esta región. En el Senado, solo el Partido Socialista y la izquierda más radical han votado en contra de esta modificación del estatuto. Por lo tanto, que no digan que toda la Cámara está en contra de este estatuto. Y hemos conseguido, primero, lo que los ciudadanos nos están pidiendo, reducir el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, hacer unas Cortes pues más austeras y donde la representatividad de los ciudadanos está absolutamente garantizada. Lo hemos hecho cumpliendo la ley, lo hemos hecho cumpliendo la Constitución, lo hemos hecho garantizando la pluralidad política, lo hemos hecho, en definitiva, volviendo a los orígenes del Estatuto de Castilla-La Mancha. Hay que recordar que aquí la legislación electoral que siempre ha aprobado el Partido Socialista posibilitó en una ocasión que una provincia como Cuenca, con un número de ciudadanos menor que Guadalajara, Chani lo sabe bien, pues tuviesen más diputados que la provincia de Guadalajara. Y la última reforma que hizo el señor Barreda, y eso en mi provincia, en Ciudad Real, lo conocemos bien, posibilitaba que un solo voto más del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real y 50.000 votos menos del Partido Socialista en toda Castilla-La Mancha hiciese que gobernase el Partido Socialista. Eso no es democrático, eso no es representar a los ciudadanos, eso no es absolutamente... Y es que eso ya ocurre. La Diputación Provincial de Ciudad Real, con 10.000 votos menos, el Partido Socialista tiene mayoría absoluta y gestiona cada año miles de millones de las antiguas pesetas y no tiene el respaldo popular. ¿Y cuántos diputados? Perdón, más o menos ha calculado. El número de diputados está entre 25 y 35. Sí. Ahora corresponde a las Cortes de Castilla-La Mancha el fijar cuál va a ser el número, cómo y por qué se define ese número. Y evidentemente lo que sé es que el Partido Popular en Castilla-La Mancha y el Grupo Popular en Castilla-La Mancha en las Cortes ha tendido la mano al Partido Socialista para que seamos capaces de ponernos de acuerdo en una ley electoral que no va a ser el pucherazo que era la ley de Barreda, ni va a ser tampoco aquella ley electoral que permitía que una provincia con menos habitantes tuviese más diputados. ¿Qué tal, senador? Mire, yo pertenezco a la generación que hizo la transición. Yo mismo participé modestamente en aquel periodo, ¿no?
Entonces, claro, yo tengo unos criterios que me parece que son inamovibles ya a mi edad, ¿no? Que son que los grandes principios fundacionales del régimen, que son la Constitución y la ley electoral, se tienen que hacer por consenso. Yo creo que esto se consiguió en aquella época y se ha conseguido hasta recientemente. Pongamos hasta 1996, cuando Aznar y Felipe González era todavía presidente del gobierno y Aznar era el líder de la oposición, hacen la última reforma de las comunidades autónomas, las del artículo 143, se uniformizan todas, se les dan más competencias y tal. A partir de entonces yo creo que esto ha sido un desastre. Ha sido un desastre tanto las reformas unilaterales, la que hizo el señor Barreda y la que acaban de hacer ustedes, como sobre todo el Estatuto de Cataluña, en el que no participó el Partido Popular, y así nos ha ido con el Estatuto de Cataluña. O sea, yo creo que se han equivocado ustedes. Yo creo que tienen ustedes todo el derecho en hacer esa reforma. Y probablemente haya que ir por ese camino de reducir el tamaño de los parlamentos autonómicos, porque es un despropósito lo que está pasando. Son más de 1000 parlamentarios en España. Pero yo creo que tenían que haber conseguido el consenso. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Seguramente ustedes lo han intentado y no lo han conseguido. Pero yo creo que es una desgracia que se hagan este tipo de reformas unilaterales. Porque lo que ustedes han sembrado es que los siguientes que tengan mayoría en el Parlamento de aquí cambiarán otra vez la estructura del Parlamento. ¿Entiende? Tendríamos que llegar a una situación en la que eso ya no pasara, que el péndulo no funcionara de esa manera. Se ha cometido también una equivocación con la ley educativa. Ya sé que no ha habido manera de conseguir el consenso. Tampoco lo consiguió el señor Gabilondo en la legislatura anterior. En esas cosas fundacionales, yo creo que eso es lo que crea desafección en la ciudadanía, que no sean ustedes capaces de conseguir los consensos. Ustedes y los otros, evidentemente. Por eso yo le digo que lamento la reforma, pero no la lamento la reforma en sí misma, sino por lo que significa de falta de sentido del Estado cuando hay que abordar esos grandes temas. Nosotros estamos de acuerdo en que todo lo que se hace por consenso evidentemente genera, lógicamente, un amplio respaldo y por lo tanto parece más bueno y más bonito. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: nosotros hemos sido mandatados por los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que de una manera mayoritaria, absolutamente mayoritaria, en las encuestas un 94% de los ciudadanos, muchos de ellos votantes del Partido Socialista, nos han mandatado a cambiar la ley de tal manera que se redujese el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. A dar ejemplo, nos están diciendo todos los días que demos ejemplo, que nos pongamos a la altura de los esfuerzos y sacrificios que están haciendo los castellano-manchegos. Hemos tendido la mano al Partido Socialista para ponernos de acuerdo. Y había además que eliminar una ley electoral claramente no democrática, un auténtico pucherazo electoral que era el que cometió Barreda con el beneplácito de García Paje y el Partido Socialista en su momento, y que hemos explicado. Es decir, una ley que permitía que gobernase el que perdía las elecciones. Eso en ninguna democracia del mundo se entiende, y aquí se pretendía. Bueno, hemos ofrecido consenso al Partido Socialista, pero la respuesta del consenso que hemos ofrecido al Partido Socialista es que en la toma en consideración de esta ley en las Cortes de Castilla-La Mancha abandonaron las Cortes directamente. Un momento, Antonio. Y claro, vuelvo a lo de antes. El consenso, la búsqueda del consenso no puede garantizar que quien ha perdido las elecciones tenga derecho a veto. Y por lo tanto se haga lo que quiera el que ha perdido las elecciones. Eso es imposible, eso no es democrático, eso no es serio. Yo no le voy a discutir a usted eso, porque tiene usted razón en lo que dice, evidentemente. Yo lo que lamento es que no haya sido posible el consenso, y probablemente cuando no hay un consenso la culpa la tienen las dos partes, una más que otra. Yo ya estoy aquí, pero eso habría que decírselo al Partido Socialista. Bueno, pues oiga, se lo diré cuando tenga ocasión, evidentemente, y se lo he dicho otras veces. Vamos, ese criterio no lo digo porque está usted delante. Ese criterio es el mío y lo defiendo en todas partes. Antonio, una cosa muy rápida de las que has dicho que me ha llamado la atención. Dice, lo malo de esto es que hay un péndulo, ¿no? Claro. Cambian las mayorías. ¿Tú te crees que una nueva mayoría que fuera del PSOE llegaría con un proyecto de aumentar el número de diputados y de aumentar los gastos del Parlamento? No es el huevo, es el fuero. Yo creo que hay reformas, en concreto esta, que ya no tienen marcha atrás, porque no es defendible llegar y decir, no, ya ahora quiero 20 diputados más. Yo creo que eso ya no tiene marcha atrás. Bueno, hay dos cosas en las que Carlos Cotillas tiene razón. Una primera, que en las anteriores elecciones estuvo a punto de perpetrarse un hotel